Buenos días, tarde o noche familia, bienvenidos al episodio 6 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es lunes 8 de enero de 2018 y en primer lugar, antes de comenzar con este episodio, quería pediros disculpas. Pediros disculpas porque si habéis escuchado el episodio anterior, el episodio 5, la verdad que el audio fue pésimo, no sé por qué, la verdad que no lo repasé el audio después de haberlo grabado, no suelo hacerlo, simplemente termino de grabar y directamente lo subo a la nube y no lo repaso. Y algunos amigos me lo han comentado y yo lo estuve escuchando ayer y la verdad que el audio es muy malo, hay muchos sonidos de fondo y bueno, básicamente creo que es por el micro como un micro de estos de auricular que creo que me estaba rozando en la chaqueta y en fin, y yo con las manos hacía muchos gestos que el micro es muy sensible y lo iba captando. Por otro lado, también quería recordaros que para escuchar esto de forma correcta, es que con las estadísticas me he dado cuenta que la mayoría de la gente lo escucha a través del reproductor de Spreaker directamente, a través de Facebook, básicamente. Y bajo mi punto de vista no es una forma correcta de seguir un programa de podcast. Para ello lo ideal sería que os descargaréis la aplicación iVoox si tenéis Android o la aplicación de Apple Podcast que viene por defecto instalada en iPhone. Igualmente, si tenéis iPhone y os gusta más iVoox, podéis descargarla y escucharlo ahí. Ahí buscáis el programa Hilando Fino Daily y os suscribís al programa y os llegará la notificación de cada vez que yo subo un nuevo episodio. Es la forma más correcta de escuchar podcast. Y además os animo que busquéis cualquier otro podcast de cualquier otra temática que os interese, de cualquier cosa que queráis. Va a haber programas de fotografía, de cine, de entretenimiento, de humor, de nutrición, de entrenamiento, de música, de todo lo que queráis. Hay programas en formato podcast. Vale, y ya vamos a entrar en harina con el episodio de hoy. Hoy quería comentaros un tema que es súper interesante, va muy relacionado con la nutrición. Como sabéis, yo no soy experto en nutrición, pero me gusta mucho leer sobre estos temas, y el concepto de flexibilidad metabólica. Entonces, para empezar, deberíamos de definir lo que es la flexibilidad metabólica. A grandes rasgos, bueno, primero decir que esto es un tema muy complejo, muy amplio y que aquí en 5, 6, 7, 8 minutos que voy a estar yo hablando, simplemente lo que quiero es despertar un poco la curiosidad por estos temas. No voy a poder hacer un programa donde os lo explique todo porque no puedo, es imposible, es básicamente imposible. Vale, entonces, empezando por lo que es la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica podríamos decir que es la capacidad que tiene nuestro organismo de ir funcionando a través de utilizando un combustible u otro. Principalmente nos vamos a referir a los combustibles, aunque como sabemos el organismo puede utilizar también otro tercer combustible. Los combustibles a los que nos vamos a referir son la grasa y los hidratos de carbono. Entonces, la flexibilidad metabólica se refiere a la capacidad que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo, de ir tirando de grasa o de hidratos de carbono en función de sus conveniencias, de lo que necesite. Vale, antes de seguir con ello, en primer lugar, debemos de tener claros los conceptos de umbral aeróbico y umbral anaeróbico. Cuando hacemos una prueba de esfuerzo, nos suelen dar estos dos umbrales. El primer umbral, el VT1, que es el umbral aeróbico, y el VT2, segundo umbral o umbral de lactato, que es el umbral anaeróbico. Vale, en estos puntos se determinan básicamente a través del concepto del RER. El RER en las pruebas de esfuerzo es el coeficiente respiratorio y es la diferencia, bueno, es el cociente entre el consumo de oxígeno y la expulsión de CO2. Entonces, cuando el RER es 1 o se acerca a 1, la importancia del consumo de los hidratos de carbono es mayor, y cuando el RER se aleja de 1 o se acerca más bien a 0, la importancia del consumo o del metabolismo de la grasa es mayor. Tenemos que hablar siempre de predominancia de un metabolismo o de otro. No se dan un metabolismo solo de glucosa o de los azúcares o de los hidratos de carbono, que son sinónimos, o un metabolismo puramente de las grasas. Entonces, siempre hay una predominancia de uno sobre otro, pero los dos están activos. Vale, entonces, teniendo en cuenta esto, la flexibilidad metabólica va a estar muy ligada a esos umbrales. Entonces, nosotros como triatletas, lo interesante es que tengamos una muy buena flexibilidad metabólica. Personas con buena flexibilidad metabólica serán capaces, entre otras cosas, de cuando comen hidratos de carbono,
utilizarán esa vía energética inmediatamente después de utilizar los hidratos de carbono, impidiendo que haya unos picos de insulina muy altos. Luego, por otro lado, cuando comen grasas, serán capaces de consumir mejor dicho, de utilizar las grasas como sustrato energético en las siguientes horas. Luego, en periodos de ayunos más prolongados, no tendrán picos de insulina, no tendrán, mejor dicho, bajadas de azúcar, ¿vale? No tendrán hipoglucemia y serán capaces de gastar mucho más grasas que una persona con una mala flexibilidad metabólica. Esto es muy importante de cara al entrenamiento. Y luego cuando estamos entrenando a cualquier nivel de intensidad, si nos referimos, refiriéndonos a lo que hemos hablado antes del umbral aeróbico y anaeróbico, a esa escala de intensidades, a cualquier nivel, ya sea por encima o debajo de estos umbrales, serán capaces de un mayor porcentaje de la energía obtenerla a través de las grasas. Esto es básico porque tenemos que tener claro que nuestro cuerpo almacena mucha cantidad de grasa y muy poca cantidad de hidratos de carbono. Por poner algunos números, dependerá también evidentemente del tamaño de la persona, de la cantidad del porcentaje de grasa que tenga y demás, y de la cantidad de músculo, porque sabemos que el glucógeno se almacena en el músculo y en el hígado, además de un poco en la sangre. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que sobre 80, 90, incluso 100.000 calorías o más pueden estar almacenadas en el organismo a través de las grasas, o en forma de grasa, mejor dicho, y sobre 1.800, 2.000 calorías están almacenadas en el organismo en forma de glucógeno muscular. Claro, con estas cifras vemos la importancia que tendría el poder acceder a ese depósito de grasa en un deporte de larga distancia como es el triatlón o el atletismo, el trail running o cualquier deporte de fondo. Es vital, es básico poder acceder a ese depósito que es prácticamente ilimitado para poder obtener la energía a través de él. Vale, entonces, viendo la importancia ya que tiene la flexibilidad metabólica, vamos a ver cómo mejorarla. Aquí simplemente voy a mencionar los dos factores que intervienen en una mejora de la flexibilidad metabólica. Si alguien quiere, pues que investigue sobre ellos, porque es que si no, se me va de tiempo este episodio y es imposible terminarlo dentro del tiempo que a mí me gustaría. Entonces, para una buena flexibilidad metabólica, viene condicionada por dos factores. El aumento de la sensibilidad a la insulina y por otro lado mejorar la función mitocondrial, es decir, que nuestros músculos sean muy sensibles a la insulina para que cuando hay azúcar en sangre sean capaces de almacenar esa glucosa y consumirla y no que permanezca alta en el torrente sanguíneo. Y por otro lado, mejorar la función de las mitocondrias, que son las fábricas, por así decirlo, donde se metabolizan los ácidos grasos. Entonces, mejorando estos dos factores, mejorará nuestra flexibilidad metabólica. Luego, en cuanto a aplicaciones prácticas de todo esto que estamos viendo, imaginamos una competición de triatlón distancia olímpica, ¿vale? Vamos a utilizar una distancia intermedia entre lo que es la corta distancia y la larga distancia. Podemos poner de ejemplo un triatlón distancia olímpica o un triatlón de media distancia, ¿vale? Nos sirve cualquiera de los dos. Habrá momentos de la prueba donde la intensidad será muy alta y momentos de la prueba donde la intensidad será mucho más baja o incluso prácticamente no cero, pero sí que muy, muy, muy baja, por ejemplo, cuando vamos a rueda en el sector ciclista en una competición con drafting. Entonces, si tenemos una buena flexibilidad metabólica, nuestro organismo será capaz de utilizar o bien glucosa o bien grasa en función de sus necesidades, ahorrando este glucógeno que es tan importante para la parte final de la prueba donde la intensidad será mucho más alta y sí que deberemos de utilizar el glucógeno prácticamente como único sustrato energético. Tenemos que también tener muy claro que la intensidad del ejercicio, la intensidad y la duración del ejercicio es la que va a propiciar el uso de un sustrato mayoritariamente o de otro. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta mucho poner un ejemplo ya para terminar, y es que nosotros tenemos dos depósitos en el organismo, como hemos dicho antes, el de la grasa y el de los hidratos de carbono. El de las grasas podemos decir que es un depósito diésel, con una cantidad de litros enorme, y el de los hidratos de carbono es un depósito de gasolina, muy rápido, de una obtención de energía muy rápida, pero es un depósito con muy pocos litros. Entonces tenemos que ir abriendo un depósito
u otro, o mejor dicho, dejando un depósito más abierto u otro en función de la intensidad. Como también hemos comentado anteriormente, una buena flexibilidad metabólica va a propiciar que vayamos tirando mucho más del depósito de diésel, que es prácticamente ilimitado. Así que nada, esto es lo que quería comentaros por hoy. No puedo extenderme más y bueno, os voy a hacer en las notas del programa, voy a dejar un artículo donde he sacado toda la información que os he comentado hoy. Es un artículo que es, vamos, pata negra. Es de Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario. Os animo a que lo sigáis en redes sociales, que sigáis su podcast porque hace un trabajo tremendo acerca de la divulgación de la nutrición y el entrenamiento de fuerza principalmente. Y nada, lo dejaré en las notas del programa para que le echéis un vistacillo. Y bueno, ya me despido por hoy. Recordad que podéis entrar en mi sitio web, en hilandofino.net, y podréis contactar conmigo. Nada, ser buenos, hacer aquello que os llene, os haga mejores personas, no solo a vosotros, sino también a lo que os rodea. Nos vemos mañana. Hasta luego.